Michoacán. Honestidad y trabajo. Oigan, pues gracias por estar acá, Luis. Con él tuvimos la fortuna de conocernos también en el México Carbon Forum. De verdad, les recomiendo ir totalmente, porque es estando en estos espacios, en estos foros donde conocemos gente interesante. Efraín, el ponente de ayer, me presentó acá al buen Luis. Y desde el principio hubo una sinergia bien interesante porque me habló de algo que ya compartíamos con empresas como Devlin, como FEMSA, como Telcel, que eran los gemelos digitales. En este modelo del iceberg de WidowDT, una de esas tendencias tecnológicas era hablar de un gemelo digital y mucha gente se preguntará, oye, ¿y qué es eso? Podemos interpretarlo como algo tan sencillo como nuestro perfil de Instagram, que él vive nuestra mejor versión, nuestra mejor vida. A él le toca andar en los restaurantes, andar con la familia y los amigos haciendo asadito y echándose unas buenas chelas, ¿no? Pero no le toca vivir la parte oscura, que es levantarte todos los días a las 6 de la mañana, ir a chaponear tus agaves, andar viendo qué rollo con tu plantación y que el SAT y que esto y lo otro, no le toca ver eso. Pues ese podría ser nuestro gemelo digital en una manera muy burda de decirlo. Pero ese gemelo pues también nos genera información que podemos analizar y modelar para obtener algún fin en específico y pues el buen Luis tiene una plataforma justamente de ello. Entonces, al momento de estar platicando junto con Alberto, estar platicando con César y hacer este crossover de 3 de mis buenos amigos para ver cómo afinábamos este bloque, les comentaba sobre el tema de la dataficación. Ya presentó Alberto Magui aquí para el tema de las plantaciones, pero con Luis podemos ver también el tema de las vinatas, cómo a partir de 2 o 3 documentos podemos sacar esa línea base de carbono de la cual ya estaba hablando un poco César en la plática anterior, ¿no? Entonces, lo importante es que estas plataformas sean amigables para el usuario, que no tengamos que ponerlos a descargar información, y para eso están nuestros queridos amigos esclavos modernos, la inteligencia artificial, que nos ayuda con ello, la visión computarizada y el manejo de datos. Entonces, pues el buen Luis nos va a compartir un poquito de todo esto que les acabo de platicar y mucho más. Entonces, feliz cumpleaños, Luis, y gracias por estar aquí el día de hoy. Gracias, mi querido Víctor. Pues entonces comparto pantalla y les empiezo a platicar de lo que preparé para ustedes el día de hoy. La ponencia que preparé se llama Gestión de Datos para la Transformación Sostenible y el Desarrollo de Negocios del Agave. Platicándoles un poquito de mi background, por así decir, pues me encanta el tema del desarrollo regenerativo, ¿no? La construcción de un futuro sostenible, y tengo una experiencia ecléctica entre el tema de desarrollo humano, el emprendimiento, la innovación, la transformación sistémica y el poder crear un futuro donde vivamos, donde el progreso humano esté en sintonía con los sistemas naturales, con la red de la vida, ¿no? Me inspira cómo poder combinar entonces el desarrollo humano, la tecnología, para hacer esa alineación. Y les platico un poquito de EOS, EOS.Earth. EOS Earth es la compañía con la que estamos trabajando en este equipo para poder construir justamente una solución que permita conectar los puntos y que podamos tomar acciones contundentes, bien coordinadas para la sostenibilidad y el desarrollo de negocios potentes con base en datos y un entendimiento pleno de qué pasa adentro de la organización y qué pasa en nuestro entorno. Entonces, pues somos una compañía de tecnología que busca hacer fácil que obtengas, organices y aproveches los datos de la actividad de tu empresa y sus impactos para que ganes más haciendo aquello que es bueno para ti, los demás y el mundo. Entonces, es un poquito de nosotros. Entonces, hoy tengo 4 puntos para ustedes. Primero, quiero profundizar un poquito más acerca de qué son y por qué se necesitan los gemelos digitales, de qué te sirve, cómo se puede ver un gemelo digital para el sector agavero y qué utilidad tiene para ustedes en el momento inmediato. Entonces, eso es lo que quiero abordar el día de hoy. Entonces, vamos pues, duro y a la cabeza. Entonces, ¿qué es y por qué se requieren los gemelos digitales? Empecemos porque tenemos un reto global imperante, ¿no? El colapso ecológico. Lo estamos viendo con los huracanes, con las sequías, las inundaciones. Entonces, está sucediendo, tiene décadas sucediendo, y pues no todo está perdido. Hay tiempo todavía para tomar acción y regenerar el entorno, pero lo que nos detiene es la sostenibilidad. La acción sostenible es un poco de caos. Entonces les muestro aquí una lámina que tiene un par de cosas, ¿no? Del lado izquierdo, algo que se llama límites planetarios.
que es un marco de trabajo y pensamiento que nos dice los 9 límites que son cruciales para que funcione bien la Tierra, y si los rebasamos, pues estamos haciendo ya un falla. Con rebasar uno es suficiente para empezar a hacer caos en el mundo y cómo funciona. Por ello estamos rebasando 6 de 9 fronteras. Entonces, está medido, cuantificado y podemos hacer algo al respecto todavía. La cosa es que requerimos de tomar acciones bien coordinadas y sistémicas. No estar trabajando cada quien de manera desagregada, aislada, sino bien conectada. Y entonces surgieron en los últimos años y décadas iniciativas y acuerdos como el Acuerdo de París, que lo que propone es hacer algo al respecto de esto. Entonces, hoy les platico de eso. De los desafíos que enfrentamos, y algunos de estos van a sonar: cambio climático, seguridad de agua, seguridad alimentaria, seguridad energética, disrupción en la cadena de suministro y que no tengan lo que se requiere de agua, de alimentos, de materias primas, la migración involuntaria a gran escala, las confrontaciones económicas y hasta la pérdida de biodiversidad y el colapso de ecosistemas que evidentemente afectan al negocio del agave y a todos los demás. Entonces, como les decía, se hizo el Acuerdo de París como un marco para poder establecer metas ambiciosas a nivel país y a nivel empresa para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, que son una de las 9 fronteras del buen funcionamiento del planeta. Entonces, eso significa que las empresas tienen que adoptar medidas para cumplir con esos objetivos, ¿no? Sobre todo las más grandes, pero como vamos a ver en breve, también afecta a las compañías más pequeñas que, si bien no cotizan en bolsa, finalmente son parte de esa cadena de suministro. Entonces, se hizo un acuerdo, pero poder tomar acción para que el acuerdo se implemente bien, pues es un caos. ¿Por qué? Porque no está la información ahí. También surgieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los ODS proporcionan un marco común para enfocar y medir el progreso hacia un mundo sostenible y donde nadie se queda atrás, ¿no? Tiene sus pros y contras, pero nos da un lenguaje común, nos motiva y nos da un marco de cómo medir los esfuerzos. Pero lo mismo, ¿no? Se está trabajando de manera fragmentada y no hay una cohesión en los esfuerzos. Entonces sigue haciendo falta algo que conecte. Y por otra parte, ya llevándolo a nivel de la empresa, las empresas grandes tienen un desafío agotador. Y eso es que cuando tienen que reportar, porque si los pide la ley o los marcos regulatorios de sus países, pues tienen que recopilar un chorro de información que está desperdigada por la compañía. Entonces, es difícil solicitar el dato correcto, tienes poca trazabilidad del dato, muchas veces el dato está perdido por ahí en la compañía, lo tiene el de mantenimiento, lo tiene el de operaciones, lo tiene el de la bodega, pero pues como no está esto integrado, no está accesible, entonces estás dando lata para que te den el dato y luego el dato te lo mandan por correo o en un Excel y se pierde, ¿no? No hay una gestión bien diseñada y fácil de los datos. Como están desorganizados, es difícil aprovecharlos, es difícil reportar y cumplir con esa tarea, ¿no? Y aparte es difícil convertirlo en inteligencia para tomar decisiones de la compañía. Como ya vimos con César y con Alberto, esta información acerca de qué está pasando en la compañía nos sirve para un chorro de cosas, de decisiones de suministro, decisiones de cómo y cuándo voy a producir, cuántos insumos comprar, cómo lo voy a vender, por qué rutas. Entonces, mucha información importante para la empresa que se está quedando sin aprovechar. Es decir, sabemos más de lo que creemos, pero no lo estamos aprovechando. Entonces, a nivel de las compañías grandes sucede esto, y las compañías grandes tienen un tema, que están teniendo que cumplir con requerimientos, ya sean nacionales o del extranjero, que les dicen, oye, pues está muy bien que me reportes tus impactos, tú como compañía grande, como multinacional, pero fíjate que también quiero que me reportes los impactos de tus proveedores, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo que ver qué está pasando ahí, porque la mayoría de los impactos, la mayoría de las emisiones sucede no en la compañía grande multinacional, sino en la cadena de suministro, de proveeduría, que le da lo que necesita. Hasta el 90% sucede ahí. Entonces, tú eres una compañía grande, tienes requerimientos de alcance 3, entonces la compañía voltea con sus proveedores, con ustedes las pymes, y dicen, oigan, pues quiero que me des esta información. Y tú dices, pero ¿con qué ojos? ¿No? O sea, ni sé de qué me estás hablando, no sé qué es el tema de ESG, sostenibilidad, no lo mido, o sea, ¿de qué me estás hablando? Entonces, hay una curva de aprendizaje que resolver ahí y que pues, muchas veces no hay ni tiempo ni recursos para poder atenderlo. Entonces, vimos estos retos y dijimos, hace falta una herramienta que ayude a conectar los puntos para que sea fácil para ti captar los datos con lo que tienes
y sea fácil darle los datos que requiere esa compañía grande que tiene que reportar y que tú puedas aprovechar tus datos. Entonces, ahí entra el tema de los gemelos digitales, ¿no? La oportunidad para tanto resolver el tema de la empresa como del problema de la sostenibilidad está en tener una herramienta que te ayude a conectar los puntos. Como decía Víctor, un gemelo digital es un reflejo, un espejo de ti, de algo físico, un edificio o un proceso o un sistema en el mundo digital. Entonces, es un espejo del mundo real en el mundo virtual que se comporta igual y que está alimentado de datos que vienen del mundo real. Y entonces, ¿eso qué significa? Que podemos llegar a construir un gemelo digital del mundo, ¿no? Con los elementos importantes para entender las asignaciones e impactos en la empresa, hacia el mundo, el entorno, la sociedad, y luego poder prevenir riesgos y tomar mejores decisiones, ¿no? Con temas que abarquen lo socioeconómico, lo natural, la biodiversidad, las rutas de logística, las infraestructuras de comunicaciones y energía, puertos, es decir, todos estos puntos de información que estén ahorita desperdigados y regados ahí, se pueden llegar a conectar de manera que los podamos ver y aprovechar. Y eso empieza, esta es nuestra apuesta y propuesta, por la empresa. Y entonces, ¿cómo se construye? Pues podemos empezar por buscar entender el gemelo digital y la realidad del metabolismo de la empresa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en la empresa? Se puede ver de la siguiente manera, y es, pues la empresa, así como un cuerpo, ¿no? Como tu cuerpo, pues tiene entradas y salidas, ¿no? Consume cosas y genera cosas. Entonces, ingresan cosas como agua, materias primas, energía, el trabajo de las personas, fertilizantes y tierras, semillas, energía en forma de gases, en fin, diferentes tipos de insumos que entran, son procesados aquí al centro en la operación de la compañía, ya sea la plantación, la billetera, la que comercializa, etcétera, y luego se generan residuos como que si el empaque, que si la logística, las emisiones al aire, los residuos orgánicos, los residuos municipales sólidos, las descargas de agua y más cosas, ¿no? Entonces todo eso se puede identificar y se puede medir, como decía César, y a partir de ahí podemos no solamente tener ahí el registro de cada uno por separado, sino poder integrar las cosas para ver y cómo está la salud de mi negocio, ¿no? Como checarnos la sangre en el hospital o en la clínica, es tener tu lectura de 47 elementos de química sanguínea y decir, tengo emisiones, tengo residuos, tengo entradas y salidas, tengo este flujo de productos y materias. ¿Qué me dice eso en costos? ¿Qué me dice eso en impactos? ¿Cómo lo puedo mejorar? Ese potencial está ahí al tener la información a la mano. Y entonces, lo que proponemos nosotros es pasar de ese reporte individual, de esa integración de la información de mi empresa para mi uso, para que hagas tu tarea y cumplas con el requisito de reportar, pues platico lo que viene en los requisitos de reporte. Entonces, pasar de ahí a poder hacer justamente, ¿no? Una estrategia sostenible a escala del sector, de la cadena de suministro, del territorio entero, ¿no? De Michoacán, de la región del Bajío, del país entero. ¿Cómo? A través de hacer un sándwich de datos que empieza con lo que pasa en la empresa y que de ahí podemos sumarle otras capas conforme sea necesario e importante y podemos hablar de datos económicos de la región, datos sociales de la región como la población, temas de salud, temas de cultura, educación y luego temas del territorio, ¿no? Es decir, la calidad del suelo, dónde hay inundación, dónde hay cobertura forestal, qué tipos de parcelas, usos de suelo. Entonces, toda esta información acaba sirviendo para el empresario, para el gobierno, para la academia, para poder integrar esfuerzos y hacer un desarrollo más inteligente del territorio y obviamente de los negocios que están ahí. Entonces, antes de seguir, si les va interesando esto, les voy a dejar en el chat y aquí en pantalla un enlace para que puedan poner algo de información de ustedes y podamos seguir en contacto. Entonces les doy unos segunditos para que le tomen pantallazo y continúo. Y así también dejo que progresen un poco de lo que les he dicho ahora. De hecho, Luis, no te había comentado, pero el día jueves probablemente podamos hacer este ejercicio con un poquito más de tiempo, derivado que pues había unos conferencistas aquí de la Secretaría de Desarrollo Económico, pero se decidieron ir de vacaciones, nos tuvimos que sacar un foro de la manga, ¿no? En ese sentido, pues
al igual que con la plataforma de Maguey aquí, creo que sería muy relevante también este mismo ejercicio del formulario, poderlo utilizar el día jueves y hacerlo concatenado. Más tarde les escribo para coordinar eso. Va a ser con otro compita de Guanajuato, el buen Noé Ayala, que iba a ser un evento también allá, pero pues también los gobiernos como que les gusta echarse para atrás y pues le cancelaron, ¿no? Yo le dije, no te preocupes, vamos a aventarle a nosotros para adelante, todos en bola, pues no hay nos bronca. ocupamos de nadie más. Buenísimo, pues vamos adelante entonces. Como quieras, si no alcanzaron a tomarle foto ahorita, hay otra vez este slide más al final. Entonces, sigo, vamos al punto 2. ¿De qué demonios te sirve a ti específicamente en el sector agavero tener un gemelo digital, tener estos datos al mano? Entonces, hay 4 tipos de beneficios en general y específicamente al sector agave usando un gemelo digital. El primero es el tema de costos. Es decir, cuando tienes la información de cómo estás trabajando como compañía o como productor, puedes identificar ineficiencias, ¿no? Y gastos excesivos y poder planificar compras porque vas viendo cómo se comporta la empresa, cuando tienes más demanda, cuando tienes menos, porque vas viendo, oye, pues esto es lo que estoy comprando y esto es lo que está saliendo, ¿no? Puedes ver también a través de esa información el aliarte con tus colegas, con el sector y comprar en conjunto para bajar precios. Puedes también tener ecoeficiencia, como platicaba César, diferentes tecnologías pueden aplicar para que entonces tú puedas reducir el tipo de consumo que estás haciendo, el tipo de emisiones que estás haciendo, y entonces eso reduzca el uso de ciertos materiales y te baja los costos, ¿no? Y también puedes prevenir riesgos y disrupciones de suministro. Si tú eres una compañía que compra de los productores de un territorio y estás viendo de la información que hay ciertas problemáticas o que el cultivo va con cierta curva, ¿no? Está tardándose más o que tales cosas sucedieron, puedes anticiparte y decir, puede que esto suceda en unos meses, me prevengo. Entonces hay forma de gestión de riesgos a partir de la información que está ahí. Segundo, el tema de ingresos, es decir, las prácticas sostenibles te abren nuevos mercados con clientes conscientes que aprecian que tú estés midiendo el impacto y haciendo cosas por mejorar, ¿no? También hay financiamientos con tasas preferenciales para compañías que están haciendo cosas sostenibles y que lo muestran, sobre todo que haya datos para respaldar que están mitigando emisiones. Para eso es el gemelo. También puedes anticipar ventas y temporadas al ver patrones de consumo. Y por supuesto, si implementas soluciones sostenibles o cosas que mitiguen emisiones, puedes incluso, si cumples con ciertos requisitos, llegar a generar créditos de carbono al comprobar que estás mitigando emisiones y entonces tienes otro flujo de ingresos de tu propia operación. Entonces, creo que Efraín igual llegó a hablar algo de eso, si no lo podemos abordar otro día, pero está bien interesante porque te abre otro panorama. Tercero, tema reputación. O sea, imagínense poder decir, hicimos en esta región mezcal carbono neutral, ¿no? A través de prácticas sostenibles, con base en los datos que conseguimos de la operación del sector aquí en esta parte del país, podemos hacer esas prácticas nuevas, emitir bonos de carbono y con números demostrar que estamos mitigando y estamos en 0 carbono emitido y por lo tanto eso pues, distingue en el mercado, ¿no? Y hay compañías que están valorando cada vez más esto y pues, evidentemente el mercado también. Ventajas competitivas también con acreditaciones como orgánico regenerativo y la atracción y retención de talento que ya me interesa estar en una compañía que tiene valores o que tiene esta forma de trabajo en el mundo, que tiene responsabilidad de impacto. Y por último, el tema de cumplimiento, ¿no? Que no por último es menos importante. Cosas bien valiosas. Una parte es adelantarse a condiciones que ya suceden en Estados Unidos, en el sector automotriz, por ejemplo, donde Biden recientemente dijo, no abriremos puertas a productos que sean de alto impacto ambiental en el sector autos y aeronáutico. Y pues no dudemos que esta clase de determinaciones vayan también al sector de alimentos y bebidas espirituosas, similarmente en Europa con las nuevas determinaciones de leyes de economía circular. Entonces, hay cambios normativos que pueden afectarnos aún estando en México. Otra cosa es que podemos anticipar los impuestos a las emisiones, como lo que pasa en Querétaro, donde ya existe un impuesto a las emisiones, incluso va a incrementar próximamente, y que lo que se busca es incentivar prácticas sostenibles. Entonces, si estás midiendo, ya puedes anticiparte y tomar cartas en el asunto. Y en el futuro cercano es obligatorio reportar impactos no solo para los grandes, para las compañías pequeñas también. En México, el año que empiezan a entrar en función las normas de información sostenible, las NIS, que son publicadas por el CINIF,
Y aunque ahorita es voluntario, la idea es que en poco tiempo se convierta en obligatorio para que todo el mundo esté reportando esos 30 indicadores básicos, cuando menos. Entonces, te puedes anticipar a eso, que no te agarren con los dedos en la puerta y que puedas cumplir fácilmente con esos requisitos. Y aparte de esto, pues como les mostraba hace ratito, con la información ya integrada, se pueden desarrollar colaboraciones, estrategias de sostenibilidad a escala de la compañía, la cadena de suministro y el territorio, y que generemos un cambio positivo para nuestro negocio, para nuestro territorio, nuestro ambiente y la comunidad en la que vivimos y más allá. Vamos al punto 3. ¿Cómo se empieza a ver un gemelo digital? ¿Cómo vamos de tiempo, Víctor? No me quisiera pasar. ¿Has sabido? Ya estamos rayando en los últimos 10 minutos, entonces ya es como el tiempo de preguntas y respuestas. Va, entonces déjame cierro nada más con darles una pequeña muestra de cómo se ve. Entonces, les decía que nuestra compañía nos dedicamos a tecnología, justamente tenemos ya una herramienta que ayuda a captar datos de manera fácil e intuitiva para que ustedes puedan tener sin mucho esfuerzo lo que requieren de datos de emisiones e impactos. Entonces, en general, recolectamos información como facturas de consumo, comprobantes de gasto, reportes en Excel, fotos, documentos administrativos. Se puede hacer algo específico para el tema del proceso de destilería o para el proceso de plantación, ¿sí? Entonces, el punto es que subes los documentos de manera sencilla, les enseño un par de imágenes de cómo se hace eso, y el sistema que tiene inteligencia artificial detrás se encarga del trabajo pesado. Entonces, tú como compañía con herramientas lo que haces es diseñas cómo quieres organizar tu información. Ah, pues yo tengo 3 parcelas. Ok, pues voy a hacerlo a mi empresa, sus 2, 3 parcelas y la información que le quiero poner a cada uno, como te haga sentido a ti. Y entonces tú, una vez que determinas esta estructura, el siguiente paso es definir si hay alguien a quien le quieras pedir información, o lo vas a cargar tú mismo. Y entonces el siguiente paso es que en el propio sistema hay una ventanita en donde tú puedes aventarle los documentos. Le avientas un PDF, le avientas una foto, le avientas un Excel, le avientas lo que tengas de datos y entonces el sistema se encarga de leerlo, interpretarlo, sacar lo importante y luego hacer los cálculos de emisiones. Y haciendo aquí la ligadura con lo que nos platicabas hace rato, con la ayuda de su modelo, podremos en el futuro cercano, a partir de 4 datos básicos, poder entonces calcular los impactos de la producción y otra serie de indicadores de costos, de emisiones y de ciclo de vida de su producción con 4 datos bien básicos. Entonces, el potencial de esto es que sea súper flexible y súper intuitivo para ustedes en sus diferentes etapas en la cadena de producción y que les dé la información que requieren. Entonces, podemos entrar más a detalle en esto después, en otra sesión. Lo importante de esto es que es una herramienta pensada para que sea amigable y fácil y que les dé la información que requieren para que la empresa tome decisiones y reporte lo que tiene que reportar. Y el resultado, ya para cerrar, es que entonces se empieza a hacer un gemelo digital plasmando su información en el mapa y pueden empezar a ver, oye, yo estoy aquí, ¿quién más tengo cerca? ¿A qué se está dedicando? ¿Cuáles son sus emisiones? ¿Cuáles son los residuos que tiene? Entonces la idea es que esto facilite que luego puedan pensar en colectivo y decir, oye, pues tenemos un chorro de residuos del proceso de Gima. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Ah, pues fíjate que hay una tecnología que sirve a partir de tal volumen. Oye, pues si nos juntamos todos, sí funciona. Entonces, se empiezan a hacer colaboraciones posibles porque la información está disponible para tomar esos diseños. Y entonces, en el corto plazo, simplemente en resumen, es útil para cada paso en la cadena de suministro, ¿no? Desde la agricultura y plantación a la destilación, la comercialización, los puntos de venta. Se puede llegar a ver completa la cadena de suministro y a partir de ahí tomar decisiones, integrar los datos y eventualmente hacer diseños de sostenibilidad a escala del territorio entero. Y 6 puntos, puedes prevenir caídas de precio y establecer precios base, ubicarte en el mapa y decir, esta es mi plantación, esta es la forma de manejo que tengo, las aplicaciones de fertilizantes o de otras prácticas sostenibles, monitorear consumos, saber si se va a producir, saber si la producción está en buenas condiciones o no, a través de monitorear el tema de suelos,
transicionar rápidamente cuando tienes un agrónomo nuevo sin perder información, ¿no? Porque si se va el agrónomo, ¿qué haces con la información que tenía? Pues tendrás aquí una base de datos que permanece en el tiempo y tener una línea base de monitoreo del impacto para que no te agarren en curva con los requerimientos. Y con eso cierro. Simplemente, adaptar un enfoque regenerativo es esencial para el futuro de la industria de bebidas espirituosas y el gemelo digital es una herramienta clave para la toma de decisiones estratégicas y la construcción de un futuro sostenible. Muchas gracias y ahora sí estoy disponible para sus preguntas. Muchas gracias, buen Luis. Ahora vamos a pasar rápido a las preguntas. La de Fernando, esa ya se la respondió el César. Dale más abajo. Muchas felicidades Luis, Octavio te aplaude, Luis Martín del Campo, gracias. Las organizaciones internacionales ya señalaron que no hay tiempo, 6 de 9 barreras sobrepasadas suenan a que ya estamos bastante lejitos, mencionó Desiree Shiki. ¿Cómo atienden el tema cultural y el tema social? Ayer le respondió el César. A ver, vamos más abajo. Vamos abajo. Alberto Luna Miguel, Daniel Lomelí, ¿qué tal César? Para Gaves Tequilana Weber, ya le contestó el César. Vamos más abajo. Deciré, me preocupa un poco que la digitalización e inteligencia artificial se presenten como panacea que resuelva los impactos ambientales. Que hicieran análisis de la huella hídrica y de emisiones asociadas a los servidores y demás infraestructura necesaria para sostener estos proyectos. Entonces, hay dos respuestas a esto. La primera, porque veo aquí un segundo comentario de parte de Desiree que dice, oye, que si se comporta igual en el digital. Por tu pregunta va hacia si contamina igual el gemelo digital. La respuesta es que no. La respuesta es que más bien el gemelo digital lo que hace es que simula. Es decir, tiene los datos adentro de cómo funciona esta empresa o este sector y entonces puede decirte, mira, pues esto es lo que está pasando. Es como si tuvieras una copia de tu cuerpo en digital y pudieras correr simulaciones, ¿no? Esto mismo se hace con, por ejemplo, voy a diseñar un tornillo y entonces se hace el modelo en 3D y se le hacen pruebas para ver, oye, funciona con tales temperaturas, qué le pasa. Entonces, te permite hacer pruebas y simulaciones y demás. Ok, ya vi tu pregunta. Sobre la infraestructura. Bueno, evidentemente la infraestructura que requiere no contamina igual que el modelo físico y en cuanto a las emisiones asociadas, sí hay estudios de esto, digo, dependiendo del tipo de infraestructura que se use, ¿no? Si usas ChatGPT, tienes cierta huella hídrica y cierta huella de carbono, entonces, dependiendo del tipo de modelo y el tipo de preguntas, es entonces el funcionamiento. En nuestro caso, la tecnología que usamos, por ejemplo, usamos una base de datos relacional que usa una fracción de lo que utilizaría una base de datos convencional, ¿no? Entonces es más eficiente en tiempo de respuesta y búsqueda y en energía que una base de datos típica que es una matriz, ¿no? Como un Excel. Entonces puedo darte un ejemplo. Estamos pensando en eso constantemente porque eso es nuestro pan de cada día. Y respondiendo a lo que dices de que se presente como una panacea, justamente al contrario, nuestra postura es que para que podamos resolver los retos enormes que tenemos enfrente, tenemos que poder hacer uso de lo mejor que tenemos a la mano, dándole su justo lugar a cada cosa. Es decir, el mundo es altamente complejo. Los humanos no estamos hechos para manejar ese nivel de complejidad, porque aparte es una escala global. Entonces podemos darle el funcionamiento correcto a la IA para que nos ayude a procesar esa complejidad, nos la simplifique y sea una herramienta para nosotros, un agente que nos permita tomar mejores decisiones, mejor diseñadas, de acuerdo con el contexto en el que estamos. Entonces, digamos que lo que nos hace es, nos facilita la vida para tener los datos, para que entonces cada comunidad, cada ciudad decida el futuro que quiere construir con base en los datos que les está facilitando el sistema, mismos que las otras personas le están suministrando, ¿no? Es un habilitador. Sí. Complementando el comentario, pues muchas de estas big corporations como IBM, Amazon, Google, todos tienen programas súper fuertes para el tema de la mitigación de los impactos ambientales. Entonces pagan bastantito en bonos de carbono porque
pues los obliga, ¿no? y en ese sentido, pues también es mínimo lo que contamina ya una empresa recibiendo este tipo de servicios de terceros, como pues a su vez lo subcontrata Luis, con el almacenamiento procesado en la nube. Y lo mencionó muy bien con el tema del tipo de base de datos que utiliza, que no requiere un supercómputo, sino ya tiene requerimientos un poquito más sencillos y ágiles, lo cual eficienta tanto en emisiones de carbono, reflejado pues en temas energéticos también y en la factura final. Vamos a dar una última pregunta. A ver, vamos a ver, ¿cuántas implementaciones tienen? Ya mencionaste, ya respondiste ahí en el chat. Hemos hecho un piloto privado con 8 empresas y en noviembre lanzaremos el sistema de prueba pública y están invitados a participar. Entonces, apúntenle, escríbanle ahí en el chat. Ahí creo que no te mencioné ahí en el chat, pero vamos a mencionarte de una vez. Ahí puse el enlace en el chat. Y de serio, sí que sé que hay muchas preguntas. Si quieres seguir conversando después, con mucho gusto. Ahí dejé mis datos, déjenme los pongo otra vez en pantalla. Mis datos de contacto aquí están. Déjenme comparto otra vez. Y además respondiendo a eso, a un par de cosas más que vi y con eso cierro. Vi algo que decías acerca de reducir la complejidad. Más que reducirla, es que en alianza con César podemos aprovechar el modelo matemático que él ya tiene y que ya procesó esa complejidad y facilita la entrada de datos para que con esos 4 datos que el agricultor tiene típicamente a la mano sea suficiente para calcular las emisiones e impactos, porque de lo contrario habría que pedirle muchos datos que posiblemente sea difícil que tenga. Entonces, digamos que es un proceso con la ayuda de César para poder facilitar ese cálculo sin darle más chamba. Ahora, eso no es decir que en general sea eso el caso, ¿no? Hay casos donde los procesos de las empresas son súper complejos y la búsqueda es que lo más posible tengamos datos de primera mano de la empresa y de sus diferentes puntos de información para que podamos tener la foto más completa, ¿no? Hay cosas que no mencioné, como que usamos también, no solamente el tema de emisiones, ayudamos a reportar, hacer reportes ESG en diferentes estándares que abarquen una visión más completa de la compañía, ¿no? Temas de emisiones, impactos ambientales, sociales, gobernanza y otros datos. Entonces, todo eso es parte de tener esa radiografía más completa. Perfecto, Luis, muchas gracias. Pues hay que darle una calurosa despedida con su reconocimiento, el buen Luis. Ya saben, sin reconocimiento no hay nada de, pues de nada. Sí, muchas gracias, Luis Alberto, también otro tocayo. Aquí el equipo de Academich de la Secretaría de Desarrollo Económico te saluda y con el gusto de otorgarte a nombre del Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, a ti, Luis Alberto Martínez del Campo Gómez, por tu valiosa intervención como ponente en la Academia de Michoacán Academich en la capacitación titulada Gestión de datos para reporteo sostenible y desarrollo de negocios del agave, realizada el día de hoy, 22 de octubre del 2024, presidida desde Morelia, a nombre de nuestra directora Blanca Eugenia Rodríguez Morelos y nuestra jefa de departamento Morelia Fuentes Peña. Te damos un cordial saludo y agradecimiento, Luis Alberto. Muchísimas gracias. Bien recibido. ¿Tomaste ahí captura? Te lo mandamos virtual. Sí, mejor. Vas. Y ya en una vuelta acá a Morelia, pues ya te lo damos, ¿no? Igual aquí, con un mezcalito. Aquí tienes tu casa en la secretaría. Sí. ¿Dónde está el bar en la secretaría? Sí, ¿no? Mínimo. Oye, pues muchas gracias, Luis. Que tengas un excelente día. Nos vemos. Estás muy bien. Gracias. Chao. Michoacán, honestidad y trabajo.